En FM Ritmo estamos ya comentando desde la esquina del Coco. Desde la esquina del Coco, el pulso de la ciudad que palpita fuerte en los hechos y personajes que han forjado nuestra realidad. Bienvenidos a esta nueva cita en la esquina del Coco. Viene el Taytaybabura, se ve radiante tu luz, Ibarra la más querida de las bellezas de mi Ecuador. Cuna de arte, cuna de vida, cálida y linda, tierra de Dios. Siempre orgullosos te cantaremos, Ibarra leyenda y tradición. Saludos amigos, buenas tardes en el Ecuador, buenas noches o buenos días en otras partes del mundo a donde llega esta señal originada en FM Ritmo de la ciudad de Ibarra. Hoy conversaremos con el ingeniero José Huaca Pinchao, autor del libro El Ferrocarril del Norte, que fuera presentado hace pocos días a consideración de la ciudadanía en un acto especial realizado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Imbabura. Hablando del ingeniero José Huaca, mencionamos que sus estudios secundarios los realizó en el Colegio San Francisco de nuestra ciudad, los estudios superiores en la Escuela Politécnica Nacional, especialidades docencia de la matemática a nivel superior y gerencia de proyectos. Tiene un masterado en gestión y auditorías ambientales por la Universidad de León, España. Ha prestado sus servicios profesionales en el norte como ingeniero de diseño y construcción, auditor técnico, director de planificación, presidente ejecutivo de la empresa. Ha sido también director de planeamiento, director de la carrera de electricidad, profesor principal de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas de la Universidad Técnica del Norte. Además de todo esto, el ingeniero José Huaca se ha tomado más de 2 años para recabar información dispersa en periódicos antiguos y actuales, en museos, bibliotecas y archivos, en viajes por cada uno de los pueblos por los que atraviesa la vía férrea, recogiendo testimonios de trabajadores ferroviarios y de moradores de las poblaciones que vieron nacer y pasar el tren, pero no tienen idea de por qué se olvidaron de hacer el puerto. Conversemos con el ingeniero José Huaca. Bienvenido a FM Ritmo, al programa Desde la Esquina del Coco. Ingeniero, ¿qué le motivó a escribir y a publicar el libro El Ferrocarril del Norte, recientemente presentado en la Casa de la Cultura? Bienvenido. Buenas tardes, don Silvio, y buenas tardes a la amplia sintonía que tiene usted, no solo en Ibarra, sino en todo el mundo. Aprovecho la ocasión para saludar también a mis hijos que están en Francia, en Estados Unidos, y a familiares en todo el Ecuador que seguro nos están escuchando. Respondiendo a su pregunta, don Silvio, efectivamente me marcó a mí mi etapa de niñez en los hermanos cristianos y un poco la adolescencia, cuando yo tuve la suerte de acompañar a mi padre en algunos trayectos, tanto hacia Quito como a San Lorenzo. Y a su vez busqué incesantemente, mientras estaba ya como profesional, información referida al tema este del ferrocarril del norte. Ingeniero, ¿su padre trabajó en la empresa de ferrocarriles? Sí, justamente él prácticamente hizo su carrera en la empresa de ferrocarriles, primero en Quito y luego pasó a la ciudad de Ibarra. Entonces él tuvo una amplia trayectoria en esa empresa y justamente pues el hecho de no haber encontrado un libro
que consolide cronológicamente al detalle lo que pasó en la construcción del ferrocarril del norte, me motivó. Y no fue sino hasta que estuve de jubilado que lo pude hacer, por cuanto ya el tiempo, usted sabe, don Silvio, le permite, pues el tiempo ya es controlado por uno y no por el trabajo al que uno se debe cuando está activo. Ingeniero, ¿quién no recuerda a su padre, don Humberto Olmedo Guacacalle? Él nació en 1927, falleció lamentablemente en el 2006, ferroviario de cepa, de convicción, que amaba a la institución y a su locomotora trabajando de domingo a domingo. Lo recuerdo claramente, ingeniero, y muchas personas lo recordarán con gratitud. Sí, muchas gracias, don Silvio. Y con él también se les recuerda, y de hecho en el libro lo puntualizo, pues tuve la suerte de visitar a algunos ex compañeros de mi padre que ahora ya están de jubilados, quienes me dieron una versión de sus vivencias, y también es un buen homenaje a toda esa gente que antes, pues, don Silvio amaba mucho a su institución, trabajaban prácticamente sin horarios y esa era su vida prácticamente, su pasión, el ferrocarril. Usted se refiere a quienes conforman ahora la Hermandad Ferroviaria del Norte. Sí, unos, ¿qué serán? Más de 12 ferroviarios que ya están sobre los 80 años pertenecen a esta institución de la hermandad que nació obviamente hace más de 20 años, y ellos se reúnen y ellos me facilitaron direcciones, teléfonos y finalmente entrevistas que las pude hacer, don Silvio. Qué bien, estamos conversando con el ingeniero José Huacapinchao, autor del libro El Ferrocarril del Norte. Quienes nos siguen en esta transmisión en vivo pueden comentar o formular preguntas a este mismo chat en el que estamos en el programa Desde la Esquina del Coco. Ingeniero, su libro nos da a conocer desde cuando el hombre, muchos siglos antes de Cristo, inventaba la rueda. Luego la evolución para inventar el transporte de carga y de personas, y posteriormente el invento del ferrocarril a vapor en el siglo XVI. Le pregunto, ¿cuándo nació la idea de construir la vía férrea que uniera la costa y la sierra del Ecuador? Sí, bueno, según la historia, y así lo menciona el libro, el origen prácticamente nace en la mente de García Moreno. Ese presidente ya inició con esta inquietud de unir la sierra con la costa, pues previamente, como se analiza en el libro, damos una ambientación antes del ferrocarril. Y curiosamente, en estos años, estoy hablando de los años 1870 en adelante, se demoraban 6 días a pie o acompañados por una sémila para poder cubrir la distancia entre Quito y Guayaquil. Había apenas 2 correos que circulaban entre las 2 ciudades principales, es decir, era una necesidad evidente. García Moreno lo vislumbró así, pero lamentablemente, como ya vamos a ver en el transcurso de esta conversación, él también muere en su intento, deja apenas construyendo unos 40 kilómetros entre Durán y Aguachi, y a continuación otro gobierno lo añade hasta los 70 kilómetros. Es ahí cuando ya también este gran luchador, el presidente, el general Eloy Alfaro, le coge la posta, capta la idea de esta magna obra, y él sí empieza en serio la construcción del ferrocarril hasta la ciudad de Quito. Entonces, primero, pues, en la historia se ve que él conoce a 2 importantes hombres en la historia del ferrocarril del sur, que fueron Archer Harman, uno de ellos, y su hermano, con quienes firma un contrato en la ciudad de Nueva Jersey. Ahí se firma el contrato de construcción, y de esa manera, pues, inician los trabajos
hacia la sierra. Ahora Esto fue bien, en el año 1909, según lo relata usted en su libro. Pero Eloy Alfaro tuvo que dimitir en el año 1911. Dimitió del cargo de presidente de la República, lo obligaron a alejarse del cargo y se asiló en Chile. ¿Qué pasó entonces? a ver, vamos con una pequeña precisión, don Silvio. El ferrocarril empieza en 1873, ¿sí? Ajá, En bueno, 1873, bien la eh, rectificación. Archer, Archer Harman inicia esos trabajos y la labor más dura de él fue la construcción de la Nariz del Diablo y llega a Quito recién el 27 de julio de 1909. Es decir, 30 años después de su inicio en Durán, hace su arribo recién a la ciudad de Quito. Obviamente ha pasado por estaciones importantes como Alausí, luego se acercaron a Riobamba, Latacunga, Ambato y Quito. Son 476 kilómetros de construcción y una de las obras de ingeniería más difíciles que hasta ahora los entendidos así lo constituyen, fue la construcción de la Nariz del Diablo. Para eso, don Silvio, tuvieron que traer 4.000 jamaiquinos negros de raza muy fuerte, los cuales pues ayudaron en la construcción de ese tramo muy difícil. Es decir, para poder hacer que el ferrocarril suba desde las planicies de la costa a las poblaciones de la Sierra Ecuatoriana. Un intento muy difícil de vencer, pero que con la tecnología de ese tiempo y con el trabajo tesonero y, como usted dice, con la presencia inclusive de obreros extranjeros, se lo construyó, la famosa Nariz del Diablo. Así fue. Ajá. Luego continuó pues el trabajo hasta cuando usted menciona que el ferrocarril llegó a Quito, pero eso ya fue en la presidencia de Leonidas Plaza, ¿es así? Fue en la presidencia nuevamente de Eloy Alfaro. Lo que pasa es que Eloy Alfaro, cuando él empieza la construcción del ferrocarril, tuvo mucha oposición de los gobiernos conservadores. Y de los gobiernos conservadores estaban pegados también la curia. Él impulsó el Estado laico cuando él hace esta aparición en el Ecuador con su teoría liberal. Por ejemplo, permitió que la mujer trabaje, que se eviten las deudas, la prisión por deudas, que exista el matrimonio laico, civil, existan las escuelas laicas. Entonces tuvo muchos enemigos a tal punto que él estuvo unos 2 veces en el exilio, una de esas en Panamá. Y cuando regresa, justamente él tuvo la oportunidad de inaugurar el ferrocarril en Quito, don Silvio, el 27 de julio de 1909. Así es, y afirma esto nuestro amigo Pablo Rosero Rivadeneira, a quien le saludamos cordialmente. Cuando el tren llega a Quito era presidente Eloy Alfaro, menciona Pablo Rosero, como usted también nos confirmó. Y hay una pequeña precisión que quiere hacer Pablo Rosero. El tren llegó a Quito el 26 de junio de 1908, no en 1909, según los datos históricos que maneja Pablo Rosero. La prisión por deudas no la suprimió Eloy Alfaro, sino Alfredo Vaquerizo Moreno, también nos comentan en el chat de ingeniero. Bueno, sí, pero estas son las diferentes precisiones porque, o imprecisiones y versiones, como usted dice, de la historia, ¿no? Ajá, así es. Estamos entonces ya con el ferrocarril en la ciudad de Quito. Ya los 6 o más días de viaje entre la costa y la sierra, o la sierra y la costa, ya se redujeron a ¿cuánto, ingeniero? ¿Cuántas horas se consume el trayecto entre Guayaquil y Quito? Bueno, la historia cuenta que el ferrocarril, un viaje desde Guayaquil a Quito o viceversa, tomaba 2 días. El primero llegaban hasta Riobamba, ahí pernoctaban y el segundo día avanzaban a Quito. De los 6 días anteriores que habíamos mencionado,
a los 2 días prácticamente fue un logro tecnológico y de comodidad sobre todo, porque no es lo mismo Claro. viajar como lo hacían antes. Comodidad para los pasajeros, pero la posibilidad de manejar carga entre las dos regiones del Ecuador es fundamental para el progreso de nuestro país. Sí, eso se dice en el libro, pues que efectivamente, inicialmente los ciudadanos ecuatorianos, por ejemplo los costeños, no sabían las costumbres que comían en la sierra y viceversa. Y a partir de esa construcción, pues ya en cuestión de 2 días, productos costeños o productos de la sierra podían llegar en 2 días apenas, sea al puerto principal o a la capital de la República. Aquí está presente ya en el chat su hijo José Luis. ¿En dónde está José Luis, ingeniero? Él se encuentra actualmente en Nueva York, en Estados Unidos, está trabajando allá. Un saludo para José Luis, que nos contacta desde Nueva York y le pregunta a su papá, el ingeniero José Huaca. Un saludo, papi, muy orgulloso de su trabajo como escritor. Y pregunta quiénes brindaban el servicio técnico cuando algo se dañaba durante el funcionamiento del ferrocarril. Bueno, esa pregunta pues es relacionada obviamente a mi padre, pero en el tramo del ferrocarril del norte que él trabajó. Entonces, ellos pues tenían un departamento de mantenimiento, un departamento de vialidad, un departamento de comunicaciones, los carrilanos, es decir, era todo un equipo bastante grande y mi padre pues tuvo la oportunidad incluso de ser de jefe del taller de la ciudad de Ibarra y organizar de esa manera la operación, el mantenimiento y cualquier alteración que haya en los itinerarios de la vía férrea o del ferrocarril mismo. La historia que usted relata en su libro dice que Eloy Alfaro firmó el contrato con Archer Harman para la construcción de un ferrocarril electrificado. ¿Qué quería decir con esto? ¿Qué es un ferrocarril electrificado que en ese tiempo pensaba pensaba Eloy Alfaro? Sí, lo que se entiende más bien en el contexto de esa cita bibliográfica es de que cuando ya llegó el tren a Quito en 1909, previeron que ya la tecnología iba a cambiar. Y así fue. En realidad, el tren, que era una máquina a vapor, poco a poco fue dejando bajos rendimientos, tenía poco arrastre de carga, por ejemplo, no podía arrastrar muchos vagones como se requería. La tecnología le fue cambiando y previeron ellos una especie de tranvía, entendido del comentario que hace Eloy Alfaro. Pero obviamente el tranvía era algo local porque se necesita siempre estar conectado a una línea eléctrica. La electricidad apenas llegó justamente en 1908 a la ciudad de Riobamba y por lo tanto pues todavía no se había expandido esa tecnología en el Ecuador, pero ya lo prohibieron así. Así es. Ahora sí vamos a hablar algo del presidente Leonidas Plaza, cuando en 1915 él firmó el contrato para la construcción del ferrocarril Quito-San Lorenzo con el constructor Norberto Kingler. Dice la historia que los trabajos se inician en Quito el 21 de julio de 1915. Allá, estamos hablando ya del ferrocarril del norte, don Silvio. Claro. Sí, ok. Entonces, sí, efectivamente, luego de que ya llegó el ferrocarril en 1908, efectivamente, ya se empieza este proceso de construcción porque no querían, como quien dice, perder la viada de esta magnánima obra, y siempre hubo el afán de continuar hacia el norte, ¿no? Entonces, pues, si bien se firma este contrato a primera instancia, luego, debido a los problemas políticos militares de esa época, pues, otra vez
se difiere la reiniciación de este ferrocarril. Entonces, coge la posta recién cuando se firma otro contrato adicional un poco más adelante, don Silvio. Déjeme buscar con precisión en qué fecha y con qué compañía se empezaba esta construcción, por favor. La intención pues era salir al mar, unir la ciudad de Quito con el Océano Pacífico en una vía férrea que pasara por Ibarra, llevando el progreso a toda esta rica zona y sobre todo llegando al puerto de San Lorenzo, cuya bahía, según los estudios de la época y muchos estudios modernos, es una de las mejores en cuanto a condiciones de profundidad para el calado de buques de gran tamaño y de mucho transporte de carga. Entonces ya nació pues y continuó haciéndose realidad lo que había motivado la fundación de Ibarra, que era el establecer un punto intermedio de contacto entre la costa y la sierra ecuatoriana. Así es, ingeniero. Sí. También antes de eso, don Silvio, sí me gustaría hablar del famoso camino de Malbucho. No sé si usted también le topó ese tema. Pero claro. Sí, eso fue previo, fue una ambientación previa al tema ya del ferrocarril del norte. Por cuanto en la historia consta, ¿no?, de que ya desde la fundación de Ibarra, el motivo de la fundación de Ibarra, pues fue, como usted lo dijo, encontrar un camino a la costa. Y curiosamente, pues un funcionario del reinado de España fue el que inicia prácticamente la búsqueda de una ruta en los años 1650, 60, y ese camino se lo conoce como el de Malbucho, y también ahí se nota la presencia y también ha buscado ese camino Pedro Vicente Maldonado. Es decir, hubo bastantes años, 200, 300 años antes, en donde ya buscaron una ruta desde Ibarra hacia la costa. No sabían a dónde iban a llegar en Esmeraldas, pero ya lo hicieron así, don Silvio. Pedro Vicente Maldonado llegó al lugar de donde hoy es el puerto de San Lorenzo, en ese tiempo conocido como el Pailón. Así es, Pedro Vicente Maldonado. Y ya entre la gente de Imbabura, en la gente del norte del país, en la gente de la Sierra Norte ecuatoriana especialmente, ¿quiénes fueron los principales propulsores de la idea de construir este ferrocarril entre Quito, Ibarra y San Lorenzo? Bueno, en la historia narra un sinnúmero de personajes, un sinnúmero de, incluso la participación de varios presidentes, la consecución de varias juntas autónomas del ferrocarril. Tenemos ahí, por ejemplo, a Mariano Suárez Veintimilla, que ha sido presidente, vicepresidente del Ecuador, ministro. Él también presidió una de las juntas autónomas que llevaron a la consecución de este ferrocarril del norte. Acá, en la parte local, ha habido la conformación de una junta pro ferrocarril, junta patriótica pro ferrocarril del norte, con excelentes personajes ya de la localidad, ¿no? Ellos han dado digamos, un impulso bastante fuerte a la construcción del ferrocarril, don Silvio. Y en el año 1917, apoyados por la aparición del periódico El Ferrocarril del Norte en ese tiempo, que lo había fundado y lo había dirigido don Víctor Manuel Guzmán. Sí, justamente el Ferrocarril del Norte ha tenido una vigencia de 31 años, cuenta la historia, bajo la dirección de Víctor Manuel Guzmán.
También tenemos el semanario independiente La Estrella Polar, cuyo director ha sido Mariano Suárez Ventimilla. Él también algunas décadas, a través de sus escritos, ha impulsado, ha criticado a los que se oponían a la construcción de este ferrocarril, sobre todo en el tramo Ibarra-San Lorenzo, porque por historia, don Silvio, lamentablemente siempre ha habido ciertos intereses políticos, hablemos, entre la costa y la sierra. Entonces, a los costeños, a los ciudadanos de Guayaquil, no les convenía que haya un puerto en San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas, porque preveían que sus productos, sus temas de importación, exportación, iban a tener una competencia en el mismo Ecuador, por cuanto San Lorenzo queda más cerca que el canal de Panamá, por donde podían salir los productos hacia Europa y Asia. Entonces no solamente pensaban en una competencia política, la competencia también era del orden económico, pues. Así fue. Y ellos se opusieron desde el comienzo a la construcción de este ferrocarril que iba a salir a San Lorenzo. Y por eso es que se demoró tanto tiempo también en su construcción, pero atendamos una consulta, a ver si producción nos pone la pregunta de Cumandá Troya. Dice, buenas tardes, un saludo desde Quito y una felicitación al ingeniero por dejar plasmada la historia en esta gran obra como el ferrocarril en su libro, para que las futuras generaciones no lo olviden. Y pregunta, ¿qué pasó con los señores Harman? ¿Se quedaron en el país? ¿Qué sabe usted, ingeniero? En la historia cuenta que Archer Harman lamentablemente muere un año después que Eloy Alfaro. Es decir, Eloy Alfaro muere en enero de 1912 y Harman muere en 1909. Su hermano menor, también Harman, él muere 2 años antes, justamente cuando pasa él por la nariz del diablo, debido a la zona, a los rigores de la zona. Había obviamente enfermedades que él no conocía todavía porque era americano, y terminaron con su vida. Entonces, Eloy Alfaro incluso en el discurso alusivo cuando llega a Quito, él les menciona a los dos reconociendo el trabajo esforzado que hicieron. Pero lamentablemente, como digo, fallecieron casi inmediatamente. Hay un comentario que quisiéramos volver a tenerlo en pantalla, y es de Pablo Rosero, que dice, a propósito del camino de Malbucho, el punto así denominado estaba ubicado poco antes de Lita. Allí tuvo una propiedad el poeta Julio Saldumbide, y en ese lugar, tan vinculado a la historia del tren, Saldumbide tradujo parte de la obra del poeta romántico inglés Lord Byron. Gracias por esta acotación, estimado Pablo. Y seguimos con esta conversación con el autor del libro El Ferrocarril del Norte, el ingeniero José Huaca, para conocer cómo fue la construcción del tramo entre Quito e Ibarra. Se menciona que allí participó el pueblo en mingas extraordinarias que fueron construyendo los terraplenes que se necesitaba para la enrieladura. Sí, efectivamente, don Silvio, prácticamente contraria a la metodología que se usó en la construcción del ferrocarril del sur, en la del norte, en cambio, ya se optó en la parte de la construcción de terraplenes por el uso de los mingueros. Aparecen aquí los mingueros por cuanto el interés de las provincias del norte, pues este ferrocarril pasa por Imbabura, topa el Carchi y también avanza por Esmeraldas. Entonces, estos cantones por donde iba a pasar la línea del tren, tuvo pues la gentileza de que los mingueros, a costo de los cantones de sus autoridades o de los terratenientes por donde iba a pasar la línea férrea, pues dieron miles y miles de jornaleros. Ahí se conversa, por ejemplo, en el libro, que cuando se avanzaba por Otavalo,
llegaron a constituirse una fuerza laboral de más de 4.000 mingueros, que cuando se avanzaba por el sector de Andrade Marín, por el interés de la fábrica Imbabura que ya existía, pues igual la fábrica Imbabura facilitó cerca de 2.000 mingueros, y eso sirvió como mano de obra casi gratuita para el Estado, me refiero, para que esos terraplenes se construyan y luego vengan pues el balastrado, es decir, el ripio que va debajo de los durmientes y luego las rieles. Así fue, don Silvio. Miles de imbabureños, carchenses y también de Esmeraldas y de otras provincias participaron pues en estas mingas. Hombres valientes que con pico y pala abrieron la trocha primero y después fueron conformando los terraplenes que usted menciona. Deben haber participado también en la construcción de tantos túneles y de tantos puentes que tiene la vía, especialmente hacia el norte de la ciudad de Ibarra, ya para unir el tramo Ibarra-San Lorenzo. Pero también tiene una participación especial la mujer. La mujer apoyó a los mingueros, ¿no? La mujer fue fundamental en el tema de las mingas, por cuanto cuentan ya tenemos ahí documentos de algunos historiadores, en donde la mujer pues era la que, ella preparaba los alimentos, por ejemplo. Ella la que acompañaba a los mingueros. Incluso en la historia se dice que los cantones ponían incluso bandas de pueblo para alegrar, para dar ánimo a esa gente que trabajaba muy duro, porque imaginémonos en nuestra época, para abrir un camino vecinal cualquiera, ahora tenemos la facilidad de usar los tractores de gran potencia, ¿no es cierto? Pero en esa época era a pico y pala, y los túneles con dinamita. Entonces eran trabajos bastante duros, y la mujer tuvo una participación muy importante, don Silvio. Así es. A una consulta anterior de que si Harman Archer se quedó en el Ecuador, usted contestó que sí se había quedado a vivir en el Ecuador, pero también nos aclara Pablo Rosero que cuando falleció sus restos fueron enterrados en la población de Huigra. Así es que para quienes son curiosos y esperan esa respuesta, Pablo ya nos ha entregado. Hay un dato importante también que tiene relación con el ferrocarril a San Lorenzo. En la historia que usted plasma en el libro, se menciona que en 1862, por iniciativa de García Moreno, la convención autorizó que se celebren contratos para la construcción de los ferrocarriles, entre otros, el de El Pailón a Ibarra. Fíjese la visión de García Moreno. También fue el que inició el ferrocarril desde la costa hasta la sierra, entre Guayaquil y Quito, y también él pidió a la convención que se haga el ferrocarril entre Ibarra y El Pailón, ¿no? Sí, justamente ya fueron intereses de personas muy visionarias que preveían esa salida al mar. Y ellos no sabían que, por ejemplo, ya vamos a hablar un poco más en extenso el tramo Ibarra-San Lorenzo. Espero abordar ya la inauguración, la llegada a Ibarra. Pero, por ejemplo, pues, este famoso camino de Malbucho trae como una conclusión importante de que ya encontraron que el río Mira de forma natural rompe la cordillera occidental y permite la salida a la costa sin necesidad de hacer un trabajo parecido a la nariz del diablo. Entonces aprovecharon esa condición natural del río Mira y justamente la línea del tren va bordeando el río Mira hasta llegar a las planicies de la provincia de Esmeraldas. Todo eso ya fueron cientos de años hacia atrás que nuestros conciudadanos ecuatorianos encontraron esa ruta y la impulsaron porque ya tenían esa visión de llegar al Pacífico, don Silvio. Ya mencionó usted la llegada del ferrocarril a Ibarra, entre Quito e Ibarra, la construcción con mingas, con terraplén, que
hicieron los terraplenes, etcétera. Ese es un tramo de 173 kilómetros entre Quito e Ibarra. ¿Cuándo llegó el tren a nuestra ciudad? ¿En qué año y en qué fecha? A ver, a la ciudad de Ibarra llega el 17 de julio de 1929, ¿sí? Desde ahí, pues, el presidente Ayora en ese entonces hace la inauguración de este ferrocarril. Hubo, pues, obviamente una algarabía. En el libro se presentan fotografías de un desfile en honor a la llegada del ferrocarril a Ibarra. En la fotografía se puede observar, como un hecho anecdótico, que los desfiles han sido antes, don Silvio, de norte a sur, por la calle Bolívar. Nosotros siempre hemos estado acostumbrados de ver los desfiles de sur a norte. Entonces, en esa época, pues, igual fue una fiesta indescriptible, y también la anécdota cuenta de que ahí le entregaron un clavo de oro al presidente Isidro Ayora como un símbolo de la llegada del ferrocarril a esta ciudad. Pero ese clavo de oro debía entregarlo al presidente que culmine la obra hasta San Lorenzo, es decir, debía ser entregado al presidente Sixto Durán Ballén, en cuyo gobierno el ferrocarril llegó y se inauguró en San Lorenzo. Pero parece que todavía reposa en los archivos que deberá haber tenido el presidente Ayora. No ha sido entregado todavía ese recuerdo, ¿no? Bueno, más adelante, no sé si podemos hablar, en cambio, de la inauguración del ferrocarril de San Lorenzo, y podemos volver a topar ese tema, don Silvio. Claro, pero estamos conversando, pues, de la llegada a Ibarra. Sí, un gran festejo. El 17 de julio de 1915. 29, perdón. De 1929. 1929. Así es. ¿Cómo fueron esos festejos? Estaban presididos por Isidro Ayora. Estaban presididos por Isidro Ayora. Bueno, pues llega a la estación donde actualmente se ubica la estación principal del tren, a la Plaza Pasquel Monje. También cuenta la historia, pues, de que la máquina que llegó a la ciudad de Ibarra, pues, fue adornada muy, con muchas guirnaldas, flores, es decir, hubo bandas de músicos y discursos de los intelectuales de la época, es decir, hubo bastante festejo y alegría, por cuanto, imagínense, don Silvio, 30 años de lucha de los pueblos del norte, incansables, apoyados por los diarios, por personajes como los que mencionamos, hasta que llegó a la Ciudad Blanca. ¿Qué pasó en la administración de Velasco Ibarra cuando visitó la obra o el proyecto? Parece que el doctor Velasco, presidente en ese entonces, no creía en esta obra tan anhelada por los pueblos del norte. Eso se menciona en su libro, ingeniero. Sí, efectivamente, a principios de 1934, el doctor Velasco Ibarra visita los trabajos del ferrocarril Ibarra-San Lorenzo. Al año 34 recién había llegado a la parroquia de Salinas, pero escriben que no le ha dado la importancia a esta obra, pues, y en 1935, Mariano Suárez Ventimilla se le ocurre la idea de más bien abrir un camino paralelo a la línea férrea, porque más había el apoyo a que sea carrozable que sea un ferrocarril. Entonces él dice, bueno, pues hagamos un camino carrozable y veamos si paralelamente podemos avanzar con las rieles, o sobre ese camino carrozable instalamos el ferrocarril, las rieles y todo. Pero era una especie de, ¿cómo decir?, de incentivo para que no se quede trunco la construcción de esa línea, que tenía mucha oposición en el gobierno central, aupados por los costeños que no querían que el ferrocarril llegue a San Lorenzo.
Y la historia cuenta también que en ese tiempo las fuerzas derrocaron al presidente Velasco Ibarra y asumió el mandato como dictador el ingeniero Federico Páez, que inició persecuciones políticas en contra de los conservadores y que llevó a la cárcel al doctor Mariano Suárez Ventimilla, gran impulsor de la obra, por más de 2 ocasiones, y posteriormente lo obligó a exiliarse en la República de Chile. Mariano Suárez Ventimilla indica que el 22 de febrero de 1936, siendo jefe supremo del Ecuador el ingeniero Federico Páez y ministro de Obras Públicas el ingeniero Eleodoro Ayala, se celebró con los hermanos Edwin y Eugen Sotoni un contrato para la terminación del ferrocarril hasta San Lorenzo. ¿Cuándo ocurrió esto y en qué condiciones, ingeniero? Bueno, la firma con los hermanos de Scottoni se da por cuanto había estado paralizada la construcción de esta obra. Sí, efectivamente, el 22 de febrero se firma este contrato. Ahí aparecen ya los primeros rubros que preveían, que iba a costar este ferrocarril en la suma de 35 millones de sucres, incluyendo obras portuarias, equipos ferroviarios, y el Estado dice que debía aportar 13 millones en los primeros años, 4 millones en los 5 siguientes años y 5 en los subsiguientes. Ese fue ya un intento bastante interesante para que inicie el ferrocarril. Pero luego comentamos de que existieron problemas con la firma Scottoni y nuevamente entran las rencillas políticas. Se menciona en el libro que la dictadura del general Alberto Enríquez necesitaba algún pretexto de explicación a la población del paso que había dado, y escogió el paso que había dado Alberto Enríquez fue declararse dictador, y escogió el contrato Scottoni para demostrar al pueblo ecuatoriano los errores y culpas de la dictadura de Páez, dándolo por terminado en febrero de 1938. Es decir, apenas 2 años de vigencia y ya ese contrato no pudo avanzar más. Una de las tantas paralizaciones que sufrió la obra anhelada por los pueblos del norte, la salida al mar. Se constituyó una comisión que tenía verdadero interés en la obra del ferrocarril, dice también su libro, y que era de trascendental importancia para el desarrollo futuro de la nación, para que llegue breve a ser una realidad, y por lo mismo se espera confiadamente que el Supremo Gobierno deberá tomar las medidas más convenientes para garantizar la pronta y eficiente realización. Luego, pues, se termina el contrato con la firma Scottoni, como usted lo menciona, y se crea la segunda Junta Autónoma. Las juntas autónomas del ferrocarril tenían representación de las provincias por donde pasaba la enrieladura, es decir, Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Pichincha, y tuvieron una vigencia importante y una fundamental acción para impulsar los trabajos, ingeniero. ¿Quiénes integraban esta Junta Autónoma, la segunda que se constituyó? Bueno, la segunda Junta Autónoma, como usted bien lo menciona, viene a constituirse siendo ministro de Obras Públicas del imbabureño doctor Cristóbal Tobar Subía, a mediados de 1938. Esta segunda Junta Autónoma tuvo también sus problemas, por cuanto el presidente que inicialmente lo presidía, pues renuncia, luego se destina como presidente de la Junta al doctor Mariano Suárez Ventimilla, quien a mediados del 42 también dimite. La historia cuenta que él también estuvo perseguido por tener afinidad con el velasquismo, y vuelve a culminar ese año el doctor Acosta Soberón, un carchense importante,
y a continuación le eligen a Eleodoro Ayala hasta junio de 1944, en donde se crea la empresa de ferrocarriles del Estado. Podemos ver también, don Silvio, aquí que las juntas autónomas, esta es la segunda, podemos hablar de la tercera más adelante, también no tuvo mucha estabilidad y era la que le dieron los poderes operativos, digamos, para la construcción del ferrocarril. Entonces, esto también retrasó la obra de manera importante. José Luis pregunta que ¿cuántos años tomó construir el tramo desde Ibarra hasta San Lorenzo? Bueno, si indicamos que aproximadamente en 1929 llegó a Quito, llegó a Ibarra el ferrocarril, y en 1957 lo hizo a San Lorenzo, considerando que no siempre estuvo trabajándose el ferrocarril, más de 30 años se demoró en llegar de Ibarra a San Lorenzo. Durante todo ese tiempo y según los estudios que ha realizado usted, conversaciones inclusive con moradores de cada uno de los pueblos y estaciones por donde atraviesa la vía férrea entre Ibarra y San Lorenzo, deben haberle contado a usted muchas anécdotas que son interesantes para que nos narre en este aspecto de la construcción del ferrocarril que atraviesa muchos túneles, tiene puentes de gran envergadura y recorre parajes inhóspitos en muchos lugares. Bueno, sí, ahí podríamos considerar dos aspectos. La narrativa en la parte operativa que trato en uno de los capítulos del libro, de los jubilados que trabajaron directamente en la construcción. Y la otra también, las vivencias propias y la narrativa de los personajes que hicieron los informes respecto a la construcción de este ferrocarril, don Silvio. Entonces, imaginémonos que en esa época, pues, toparse con una zona tan agreste conforme se iban adentrando en el subtrópico primero de la sierra, estoy hablando del sector de la Carolina, de Lita, subiendo al Totambo, luego descendiendo por Durango. Son terrenos bastante suaves por cuanto su constitución es una tierra rojiza muy, muy suave, de altos niveles de precipitación. Ya se toparon con enfermedades tropicales que todavía no estaban resueltos en ese entonces en el Ecuador, con la picadura de víboras. Para eso tuvieron que conformar dos centros de construcción, hablemos así. El uno se instaló en Lita y el otro en San Lorenzo. Contamos en el libro de que la construcción en estos tramos se resolvió así por cuanto los rieles llegaban desde Guayaquil hasta San Lorenzo, que ya estaba habilitado un pequeño muelle, digamos, y el resto desde Ibarra avanzando hacia Lita. Lita fue el punto intermedio, ahí hubo un importante campamento, había una especie de hospital pequeño para atender a los heridos y todas las vicisitudes que se dieron. Es decir, este tramo fue inédito por cuanto empezaron desde dos frentes la construcción, desde San Lorenzo hasta Lita y desde Salinas hacia Lita simultáneamente. ¿Qué anécdotas le han contado los ferroviarios antiguos, los miembros de la Hermandad Ferroviaria, y que vale la pena revivirlas en este programa para luego irnos ya a la parte final? Se nos está acabando el tiempo, que tiene que ver ya con la llegada del tren a San Lorenzo y la inauguración. Bien, lo que cuentan ellos son anécdotas importantes. Por ejemplo, uno de los compañeros, Carlos Hurtado, menciona como conductor de un tren de que él veía que cuando salía su autocarril, su autoferro desde el obelisco, digamos 8 de la mañana hacia San Lorenzo, cuando él llegaba a su autoferro, ya les encontraba a todos los pasajeros llenos. La capacidad del autoferro era para 35 pasajeros, pero él calculaba entre 80 y 100 personas que se habían subido incluso en la parte superior.
para poder salir, tanto de regreso de San Lorenzo como saliendo de Ibarra. Es decir, había una demanda bastante alta de personas y de carga. La carga llevaban los trenes, obviamente, y los autoferros llevaban las personas. Entre las anécdotas cuentan lo que había mencionado, que a veces pues pisaban víboras porque el terreno era extremadamente agreste. El tema de los derrumbes era muy, que se daba muy seguido, de tal suerte que no era raro que una máquina que previamente tenía que haber abordado a cierta estación, no lo hacía. Tenían los telégrafos en donde ellos avisaban a las estaciones cercanas de que habían tenido un percance, y ese rato los carrilanos que se encontraban cerca pues iban a poder ayudar a poner la máquina, el autoferro en su sitio. También cuentan que trasladaban enfermos entre la carga que llevaban. Una temporada salía bastante aguardiente de la zona de Cachaco, por ejemplo. Siempre la estación Carchi había sido un centro de acopio de cualquier cantidad de hortalizas, de vegetales, de frutas, como es hasta ahora. Es decir, cuentan que la operatividad del ferrocarril en la ruta San Lorenzo fue bastante grande, don Silvio. ¿Y por qué dejó de circular? Esa es una pregunta que nos hacemos todos. ¿Qué pasó? Acordémonos, don Silvio, que inicialmente, antes que llegue la Panamericana a la ciudad de Ibarra, existía la carretera de piedras. Entonces, las flotas, llámese esta Imbabura, por ejemplo, se demoraba 5 horas entre Ibarra y Quito, y el ferrocarril se demoraba 5 horas de forma más cómoda. Pero llegó la Panamericana y obviamente la diferencia de horas en el trayecto se redujo a 2 y el tren mantenía sus 5 horas. En el ferrocarril a San Lorenzo, no se diga, si se demoraba 8 horas en llegar, luego como ya se abrió la carretera, inicialmente la Estrada, seguían siendo 4 horas, 3 horas, comparadas con las 8 o 10. Eso fue el acabose del ferrocarril prácticamente. ¿Cuántas estaciones se construyeron entre Ibarra y San Lorenzo? Entre Ibarra y San Lorenzo están registradas aproximadamente 37 estaciones, don Silvio, de las principales, porque también había las secundarias, hablemos como una parada de bus. Se paraba el tren en la entrada de una hacienda, en la entrada de un caserío, hasta llegar a las estaciones principales. ¿Y cuántos túneles existen en la vía entre Ibarra y San Lorenzo? Porque la vía es atractiva, especialmente para los turistas del exterior. Usted cuenta, por ejemplo, que al autoferro se subían el doble de las personas que estaban fijadas para ese vehículo, y que en la parte superior del autoferro se ubicaba la gente, y especialmente los turistas que venían de otras partes preferían viajar contemplando el panorama desde allí. Así es. Sí, bueno, se calcula aproximadamente unos 20 túneles hasta llegar a San Lorenzo. Uno de los más grandes es el que pasa cerca del río Chuchubí, y ese túnel pues tiene 100 metros de longitud, cavado en roca viva. Es decir, el esfuerzo que hicieron para poder atravesar las montañas fue inmenso. Además de eso, pues hubieron puentes. Ahí tenemos cerca en el río Ambi, un puente construido por un ilustre ecuatoriano, y luego puentes traídos de Francia. Francia fue un referente técnico en la construcción del Ibarra San Lorenzo. La empresa SIABE EMC, que fue la constructora francesa que culminó con el ferrocarril a San Lorenzo, pues ella proveyó las máquinas diésel eléctricas Alstom, de 80 toneladas de capacidad de arrastre y más de 1500 HP de potencia, don Silvio. Entonces ahí cambió la historia
en la capacidad de arrastre de los trenes. Finalmente, en el año 1957, en el gobierno del doctor Camilo Ponce Enríquez, se inauguró el ferrocarril Ibarra-San Lorenzo con un acto especial que tuvo lugar en el puerto de San Lorenzo, justamente en el conocido sector de El Pailón, el 27 de agosto. ¿Cuáles fueron los actos principales que tuvieron lugar en esa grata fecha para los moradores de ese entonces de los pueblos del norte ecuatoriano, que veían el futuro económico, político y social en el tren, pero que este fue poco a poco siendo desplazado por una carretera? Hablemos de la inauguración del ferrocarril en el puerto de San Lorenzo, periodo presidencial de Camilo Ponce Enríquez. Sí, la historia cuenta que Camilo Ponce Enríquez, utilizando una avioneta muy pequeña, hace un viaje de Quito a San Lorenzo y aterriza en un aeropuerto, pues hecho por los moradores del sector de forma muy rudimentaria, mientras que la comitiva principal sale desde Ibarra, porque ya le habían probado la ruta, obviamente, en el mes de julio, y sale de la comitiva principal con el alcalde, militares y personal eclesiástico, salen hacia San Lorenzo. Y se encuentran ahí el 26 de agosto de 1957. Estuvo también como ministro de Obras Públicas Sixto Durán Ballén. Y lo que hacen es el acto simbólico de llegar, inaugurar en el mismo puerto el 26 de agosto. Lamentablemente no pudieron hacer un acto de festejo masivo, por cuanto el sector de San Lorenzo a esos años, 1957, era muy pequeño, muy precario, y más bien coincidieron todos en ese mismo día regresar a la ciudad de Ibarra, en donde sí hicieron una sesión solemne, y ahí pues volvemos al tema, don Silvio, del tema del clavo de oro, en donde la historia cuenta que fue el Camilo Ponce el que recibe el clavo de oro que previamente lo había tenido Isidro Ayora en Ibarra. Lo recibe simbólicamente por haber terminado el ferrocarril en San Lorenzo, pero él lo devuelve a Isidro Ayora y le dice que sería mejor que este clavo de oro le den al presidente que termine el puerto de San Lorenzo. Y de ahí la historia se difumina, porque supuestamente el clavo de oro se quedó teniendo Isidro Ayora y hoy deberían tenerlo los familiares, es un supuesto mío. Entonces, y lamentablemente nunca se construyó ese puerto, sobre todo eso. No hay a quien entregar, ¿no? No Así se concluyeron con hasta ahora los trabajos que debían hacerse para que el tren sirva de transporte de carga y de pasajeros entre la sierra y la costa. Felicitaciones al ingeniero Huaca por este trabajo que rescata la memoria de una obra clave para el progreso del norte del país, dice Pablo Rosero Rivadeneira, y que por favor indique en dónde puede comprar el libro. Bien, este momento estamos vendiéndolo en la librería Books Store de Laguna Mall en la ciudad de Ibarra. Ahí lo pueden encontrar, y cualquier requerimiento, pues si tienen mis teléfonos, también podrían conversar conmigo vía Facebook o vía WhatsApp. Pero también va a haber un puesto de venta en la ciudad de Quito, ingeniero. Sí, estoy por confirmar ya con Mr. Books, a ver si también en Quito nos pueden distribuir ese libro. Finaliza el programa. Debo felicitar a usted por haber publicado esta grata memoria de una obra enorme y fundamental para el norte del país, el Ferrocarril del Norte, obra publicada por el ingeniero José Huaca y que está ya a disposición del público en el lugar que lo señaló. Gracias a quienes nos han seguido en el programa. Ingeniero, queda usted en la parte final. Pudiéramos quedarnos conversando mucho tiempo acerca de todo lo que
trae el libro de histórico y anecdótico, pero por hoy nos despedimos para quizá en otra oportunidad volver a contar con su presencia, ingeniero. Muchas gracias, don Silvio. Agradecerle a usted, pues efectivamente esta emisora está dando oportunidad a que la cultura se difunda mucho más si se trata de una obra que aborda temas de mucha importancia de la historia, no solo del ferrocarril, sino de esos grandes hombres, que impulsaron esta obra, de toda esa gente que operó el ferrocarril durante decenas de años, que permitieron que cambie el estilo de vida de los ecuatorianos, que nos cambien para bien, y obviamente pues está plasmado ahí. Gracias a usted, don Silvio, y a todas las personas que nos han escuchado y nos han seguido en esta tarde-noche. Las gracias a usted y a quienes nos siguieron a través de esta transmisión desde la ciudad de Ibarra, en FM Ritmo, en las diferentes plataformas de esta emisora. Al aire estaremos el día sábado y el domingo a las 8:30 de la mañana en el reprise de este programa. Les invitamos para el próximo día miércoles a partir de las 6 de la tarde en otro encuentro que tendremos en la esquina del Coco, la esquina tradicional de la ciudad de Ibarra. Hasta entonces, gracias a todos. Estos han sido los comentarios de hoy desde la esquina del Coco. Radio Ritmo les invita a un programa similar la próxima semana para conocer más de Ibarra, la ciudad que no olvida el ayer y se proyecta a la conquista del mañana. Desde la esquina del Coco. Desde el Taitaibabura se ve radiante tu luz, Ibarra la más querida de las bellezas de mi